Al crecer en Cleveland, Ohio, el verano era bastante húmedo y nadar en el parque era mi pasatiempo favorito. Yo era un buen nadador, pero no tan buen saltador. Pero había un salto que sabía hacer muy bien. El salto de bomba. La técnica: comienzas corriendo y al estar a pocos centímetros del borde, saltas tan alto como puedas, acercas las rodillas a tu pecho y las sostienes con los brazos. Mientras estás suspendido en el aire, te inclinas un poco hacia atrás. El objetivo: golpear el agua y salpicar todo lo posible. Hacer el salto de bomba requiere un gran abandono. No se puede hacer un buen salto de bomba caminando cobardemente hacia el borde de la piscina, metiendo el dedo del pie en el agua y saltando desde una posición estática. No, hay que estar a cierta distancia y comenzar corriendo con rapidez antes de saltar. Debes comprometerte por completo si quieres salpicar mucho. Jesús busca una fe de bomba en sus seguidores. Él desea que estemos totalmente rendidos y nos abandonemos a su llamado. Cuando Jesús enseñaba sobre el discipulado, casi siempre hacía que fuera de compromiso total, tal como el salto de bomba. Escucha algunas de las cosas que Jesús dijo sobre el discipulado. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. La siguiente práctica viene directamente de la petición de Jesús a sus seguidores y conforma esta idea clave. Dedico mi vida a los propósitos de Dios, no una hora del domingo, unas monedas de mi bolsillo o una obra ocasional. Jesús quiere que hagamos el salto de bomba para Él. Está buscando rendición total, lo que nos conduce a la pregunta clave: ¿cómo cultivo una vida de sacrificio? Está realmente claro que los primeros seguidores de Jesús, menos Judas, finalmente entendieron la petición de Jesús. De los apóstoles originales, los historiadores dicen que todos, a excepción de Juan, fueron martirizados por su fe en Jesús. El salto de bomba de Juan para Jesús consistió en sufrir el exilio en la pequeña isla de Patmos. Resulta interesante que al estar allí escribió la visión más gráfica de lo que aún está por venir, el libro de Apocalipsis. Cada vez que uno de los discípulos de Jesús era martirizado o castigado, eso impulsaba el movimiento del cristianismo. Pero no fue solo ese primer grupo de discípulos el totalmente comprometido. En el libro de Hechos vemos que la iglesia crecía cada vez más fuerte y rápido. Para ministrar al creciente número de personas y a las viudas que se unían a la iglesia, los apóstoles eligieron a otros hombres. Uno de esos hombres se llamaba Esteban. Un día en particular, los líderes religiosos judíos comenzaron a discutir con Esteban. Ellos lo veían como un don nadie glorificado y confiaban en poder derrotarlo intelectualmente en la plaza pública. Con lo que no contaban era el poder del que moraba en él. Hechos capítulo 6, versículo 10 nos dice: no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. No mucho después de que Jesús resucitara de la muerte y regresara al cielo, sus seguidores viajaron por la región, hablándole a la gente acerca de lo que él había dicho y hecho. Como resultado, muchas personas decidieron convertirse en seguidores de Jesús. Muy poco tiempo más tarde, el grupo de sus seguidores creció desde unos 150 hasta varios miles de personas. Muchos líderes religiosos y del gobierno se sintieron amenazados por este creciente movimiento, de modo que hicieron todo lo posible por intentar evitar que las personas enseñaran acerca de Jesús. Se enfocaron en un seguidor de Jesús en particular, llamado Esteban, difundiendo rumores de que él decía cosas blasfemas sobre Dios. El rumor se extendió y finalmente Esteban fue arrestado y llevado delante del Sanedrín,
un grupo de sacerdotes designados para gobernar la zona. Varios testigos se presentaron y testificaron contra Esteban, afirmando que él proclamaba que Jesús iba a regresar para destruir el templo judío y cambiar las leyes que fueron dadas por Moisés. Cuando el Sanedrín observó a Esteban, su cara parecía como la de un ángel. El sumo sacerdote le preguntó, ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban comenzó hablando sobre Moisés, como él había hablado en nombre de Dios y librado a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, los líderes religiosos en los tiempos de Moisés lo rechazaron, al igual que a muchos de los otros profetas que Dios había enviado a lo largo de los años. Finalmente, Esteban comparó al Sanedrín con aquellos líderes, diciéndoles que ellos eran responsables de haber llevado a Jesús a la muerte. Cuando los del Sanedrín oyeron eso, se pusieron tan furiosos que se lanzaron sobre Esteban, lo sacaron fuera de la ciudad y comenzaron a lanzarle piedras. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Después de haber dicho eso, murió. Esteban fue el primer seguidor de Jesús, pero sin duda no el último, que fue muerto por su compromiso de seguir a Dios. Con valentía, Esteban se puso de pie y solo les contó la historia de Dios como había pasado cronológicamente, comenzando con Abraham, el principal hombre judío. Él fue recorriendo paso a paso las historias épicas del Antiguo Testamento y terminó con Jesús. Tuvo la valentía de decirles que la persona a la que habían crucificado era Dios mismo. He descubierto en la Biblia que siempre que toda la historia de Dios se relata en orden cronológico, a la gente y la entienden, tiene un potente efecto en quien la escucha. Por lo general, ese efecto es positivo, pero en este caso es negativo. Y con el espíritu de Jack Nicholson en algunos hombres buenos no pueden manejar la verdad. Deciden apedrear al don nadie que acaba de vencerlos en el debate. Tal vez has oído de personas con experiencias cercanas a la muerte, cuyo corazón en realidad dejó de latir un cierto tiempo, pero después milagrosamente vuelven a la vida. Ellas hablan de lo que vieron y a menudo cuentan de Jesús y el cielo. Siempre me pregunto si esas historias son realmente verdaderas, pero aquí encontramos la experiencia de Esteban y está registrada en las Escrituras. Cuando los líderes religiosos iban a apedrearle, esto es lo que la Biblia dice que pasó. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». La mayoría de las veces que se hace referencia a Jesús en el cielo a la diestra del Padre, está sentado. Esta posición denota realeza y control. Pero en este caso, ¿notaste que Jesús está de pie? Es como si le dijera a Esteban, «Tú estuviste de pie por mí en la tierra y ahora yo estoy de pie por ti en los cielos. No te preocupes, mantén tus ojos en mí, estaremos juntos en solo minutos». Los que se oponían no querían oír lo que Esteban decía de su encuentro con Jesús, se taparon los oídos y comenzaron a lanzarle piedras hasta que murió. O como dirían los cristianos, hasta que partió para estar con Jesús. Esteban tenía una fe como el salto de bomba. Estaba entregado por completo a Jesús y Jesús honró ese compromiso. Esta cualidad de rendición total no se detuvo con los que se mencionan en la Biblia. Hace algunos años me encontré un librito de un conocido sociólogo llamado Rodney Stark. El doctor Stark estaba fascinado por el crecimiento del cristianismo en sus primeros 350 años. Él tituló su libro El ascenso del cristianismo, cómo el desconocido y marginal movimiento de Jesús se convirtió en la fuerza religiosa dominante en el mundo occidental en pocos siglos. Para ser exactos, en el año 350 después de Cristo, el cristianismo alcanzaba 56.5% de la población occidental, o 33.882.008 personas, comenzando con el hijo de un carpintero de Nazaret. Como el doctor Stark no era creyente, no tuvo en cuenta el factor Dios, simplemente aplicó los axiomas de la sociología a sus descubrimientos.
Una de las cosas significativas que descubrió fue la presencia de dos epidemias mundiales, la varicela y el sarampión, que mataron a 1/4 y 1/3 de toda la población occidental. La primera en el año 165 después de Cristo y la segunda en el año 250. Para intentar evitar el contagio, el patrón de los paganos era dejar a los familiares infectados afuera en las calles. Pero los cristianos hacían precisamente lo contrario. Alimentaban y cuidaban a los miembros de la familia, poniéndose así ellos en riesgo. Y no se detuvieron ahí. Tomándose en serio la enseñanza de Jesús, salían a las calles y se hacían cargo de los paganos, cuidándolos también. Por este acto de sacrificio, muchos cristianos se contagiaron de la plaga y murieron. Y al final, el cristianismo creció muchísimo. ¿Por qué? Los paganos vieron cómo los cristianos trataban a la gente y se cambiaron. ¿No lo harías? ¿Cómo podían los cristianos actuar así con extraños? Hicieron un salto de bomba para Jesús, escucharon su enseñanza y saltaron. También sabían que al final del día Jesús los sostendría. Sacrificaron su vida para que pudieran vivir para siempre con Él. No tenían nada que perder. Lo cierto es que Dios no ha planeado que muramos por Él. Lo que quiere es que vivamos para Él. Nuestro versículo clave lo dice con claridad. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo escribe este famoso versículo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Él acababa de terminar los primeros 11 capítulos describiendo en detalle el problema que es estar apartados de Cristo y que la rendición total, el salto de bomba de Jesús, nos dio la oportunidad de ser salvos. Luego comienza este capítulo diciendo, a la vista de todo lo que la misericordia de Dios ha hecho por nosotros, es razonable que nos ofrezcamos a nosotros como sacrificios vivos. Cuando lo piensas, no es una petición tan grande a la luz de donde estamos sin Jesús. ¿De acuerdo? Claro, ser un sacrificio vivo es más desafiante que ser un sacrificio muerto. Los sacrificios vivos siguen bajándose del altar. Yo lo hago. Y regresemos a la pregunta original. ¿Cómo cultivo una vida de sacrificio? Te ofrezco un par de maneras. Número 1. Recuerda constantemente el sacrificio que Jesús hizo por ti. Debíamos hacerlo a diario antes de poner los pies en el piso. Es también el propósito principal de recibir la comunión. Cuando comemos el pan y bebemos la copa como comunidad cristiana, Jesús nos pide que recordemos su muerte hasta que Él regrese. Número 2. Recuerda que estás en una situación en la que no hay nada que perder. Si saltas, Él te sostendrá. Tenemos la promesa de la vida eterna. Esta vida no se compara a la vida que vendrá, la vida eterna. Si Jesús dice salta, la respuesta debería ser ¿a qué altura? ¿Qué piensas? Esta es la práctica espiritual definitiva que Jesús mismo nos pide. Mi recomendación para ti, sitúate a cierta distancia y comienza a correr rápido. Cuando estés a poca distancia del borde, salta lo más alto que puedas. Entonces acerca tus piernas al pecho y sosténla con los brazos. Al estar suspendido en el aire, inclínate un poco hacia atrás. El objetivo, salpicar lo más que puedas para Jesús en esta vida. Si estás de acuerdo, di, yo dedico mi vida a los propósitos de Dios.